Luego del crecimiento de Estados Unidos en el primer trimestre del año, que le informaba previamente, analistas coinciden en que la actividad económica en ese país atravesará por una leve recesión en la segunda mitad del año ante condiciones crediticias más restrictivas. La economía de Estados Unidos creció 1.06% anualizado en el primer trimestre de 2023, según la primera estimación, equivalente a un avance de 0.26% sin anualizar, como lo divulga INEGI. Pronto conoceremos el crecimiento del PIB de México en la estimación oportuna, que se espera crezca más. Esto lo escribió en Twitter el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Pasamos al análisis del tema y lo hacemos con la contribución de Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre. ¿Qué tal, Víctor? Contento de platicar contigo. Gracias, Jorge. ¿Qué lectura tienes del dato del PIB de Estados Unidos, que en el primer trimestre creció 1.1% anual, lejos del 1.9 a 2% anticipado y más lejos todavía del 2.6% de los 3 meses anteriores? ¿Se trata de un freno ya de la economía estadounidense? No, es lo que sigue mostrándonos en los datos económicos en Estados Unidos es esta disyuntiva entre el empresario y la perspectiva que hay sobre la economía norteamericana, porque el consumo, el empleo todavía sigue resilientes a esta situación de altas tasas de interés. Y entonces el empresario se protege porque todo mundo sabemos, y los analistas también decimos, que la economía tarde o temprano se va a apagar. Y bueno, lo que observamos con estos datos fue que primero la economía norteamericana o los empresarios norteamericanos acumularon muchos inventarios el año pasado con la intención de, porque estaban reactivando muy rápido su actividad económica post-pandémica. Y ahora están usando sus inventarios en el primer trimestre para, el miedo de que a lo mejor no venga tan fuerte la demanda en el consumo en los siguientes trimestres. Lo que más golpeó al dato hoy de Estados Unidos fue una disminución fuerte en los inventarios, pero todavía un crecimiento importante en el consumo de arriba del 3%. Sí, justo es lo que quería comentar contigo. Estos datos todavía no permiten confirmar pues uno de los principales temores entre los analistas, ¿no? Que es una posible recesión en la economía de Estados Unidos. Como dices, el consumo todavía se muestra bastante resiliente y lo mismo el empleo. Entonces, como que todavía falta evidencia para apuntar en esa dirección de una posible recesión. Así es, todavía no estamos cerca de una recesión, ni lo que se preocupa el mercado, que el mercado le anticipa una baja muy brusca. Todavía el discurso de la Reserva Federal de que se está apagando lentamente la economía es válido, pero por el otro lado también vemos la inversión, vemos los inventarios cayendo, pero también la inversión también disminuyendo. Vemos ciertas señales en el sector inmobiliario, lo acabamos de escuchar hace rato con ustedes, cayendo. O sea, hay señales que te hacen pensar que la economía sí está padeciendo este parteaguas o este momento ya de que se pueda empezar a desacelerar, pero no sabemos a qué velocidad y no sabemos cuál va a ser el cambio de la Reserva Federal. Por lo pronto, lo que está sucediendo creo que es suficiente como para que el mensaje de la FED se mantenga de que las tasas de interés no van a bajar este año. Sí, esta moderación del crecimiento puede ser señal de un posible enfriamiento económico ante la estrategia de la Reserva Federal de subir su tasa de interés contra la inflación. Toma fuerza lo que pude yo ver, algunos comentarios de analistas, la expectativa de que la FED ya estaría cerca de concluir su ciclo de alzas, ¿no? Eso sí, la mayoría de nosotros pensamos que va a aumentar otros 25 puntos base la semana que entra y ese será el fin quizá del alza. Y la discusión ahora será cómo logre la Reserva Federal empatar con la opinión del mercado. El mercado cree que la actividad económica va a caer muy fuerte en la segunda mitad de año, al grado que va a cambiar la decisión de la FED de empezar a bajar tasas de interés tan pronto como septiembre. Esto no quisiera decir la FED tiene otro discurso y todo va a depender de esta situación, sobre todo los datos económicos de mayo, junio y julio, ¿no? Gran parte de los datos considerados en esta lectura del PIB son previos a los quebrantos en el sector bancario, ¿no? Por lo que el impacto de este episodio todavía no fue capturado en este registro. Falta por ver de qué tamaño ha sido la crisis bancaria en la economía de Estados Unidos.
Sí, sí, sobre todo el efecto que pudieron tener en los depositantes, en los rendimientos de los bancos pequeños. Efectivamente, todavía no terminamos de ver todo. Lo estamos viendo en algunos reportes corporativos de algunos bancos que sí tuvieron pérdidas importantes, pero lo que más nos preocupa a todos es el efecto crédito que pueda tener por tanto tiempo con tasas altas en las empresas, y que esto sí se vea reflejado en la actividad económica, en los planes de inversión que lo estamos viendo, en la utilización de inventarios y finalmente en el consumo. Aquí esta es la variable clave que nos va a definir si efectivamente ya estamos cerca de una recesión. Y si se llegara a confirmar una leve recesión en la segunda mitad del año ante condiciones crediticias más restrictivas, la pregunta es si México tendrá margen para librar una recesión, pero no una desaceleración, que eso sí parece inevitable, ¿no? Mañana vamos a tener datos del PIB al primer trimestre del año y por lo que se espera, pues va a venir todavía fuerte la lectura del crecimiento aquí en México. Sí, esperamos un crecimiento arriba del 3% en términos anuales. Creemos que todavía la economía mexicana tiene impacto también en el consumo, también está fuerte internamente, pero sí estamos viendo que empieza a padecer ciertas vaivenes en las exportaciones, en la industria. Ahora que las empresas usan más inventarios, nos demandan menos producto y termina afectándonos momentáneamente en la industria. Entonces vamos a ver qué tanto se consolida hacia los siguientes trimestres esta afectación en las exportaciones, y entonces sí podríamos ver qué tan impacto o qué tanto puede desacelerarse la economía mexicana de cara a una posible recesión temporal en Estados Unidos. Bien. Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de Cibanco, muchas gracias por compartir tu análisis sobre los datos del PIB de Estados Unidos en este primer trimestre del año. Que estés muy bien. Saludos, un abrazo. Abrazo, Víctor, que estés muy bien. Gracias.